estamos en esta hoguera de las vanidades con el maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Raúl? A Mi ver, querido maestro. muy bien. Las divisiones de las sociedades son naturales. Todas las sociedades están divididas, no hay sociedades homogéneas, por más que algunos lo intenten, Por más de que lo homogeneizar, quieran, ¿no? maestro. Por más de lo que quisieran. Pero a veces las divisiones son fomentadas y a veces son fomentadas, en algunos casos consciente, en otros inconscientemente, porque se intenta manipular la división también de una sociedad, ¿no? Sí, mire, maestro, lo más interesante de las realidades es que las realidades se pueden tejer y se pueden construir. Jamás será lo mismo la vida, que es un fenómeno biológico, que la existencia, que es un fenómeno social, a la realidad. Cuando la existencia se vuelve insoportable, uno construye una realidad. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Lo interesante del asunto es que si usted se pone a pensar en la historia de la humanidad, hay una realidad objetiva, que eso viene desde la época Sí, claro. como decía Noah, desde la época del Sapiens, ¿sí? La realidad objetiva es la naturaleza, evitar morirte, sobrevivir, todo ese tipo de cosas. La realidad subjetiva es las emociones, los sentimientos, el miedo, todo aquel factor emocional que determina de una manera tremenda a nuestra constitución del aparato psicológico. Pero lo interesante, maestro, es que está brotando una tercera realidad, que es una realidad intersubjetiva, la realidad que se comunican estas células de cooperación que están hechas a beneficio de un líder o de un grupo de personas. Y que termina siendo, que se usa más el término, una realidad virtual. Muy bien. ¿No? Cuando la vocera del presidente o la directora de comunicación del presidente Trump dice no son mentiras, son hechos alternos. Hombre y maestro, están hablando de otra realidad. Con ¿no? este manejo del Claro. lenguaje todo es posible. Pero, ¿qué es lo interesante de estas realidades intersubjetivas o las realidades de comunicación? Porque están basadas exclusivamente en la comunicación. Que estas realidades van transmitiéndose de padre a hijo, de familiar a esto, el amigo, en las personas que creen los seres humanos o que creen los mexicanos. Y estas células van intercambiando formación y van deformando la formación o van enriqueciendo la formación, y llega un momento en que podría parecer que nadie puede llegar a creer que algo no es verdad, sino que todos empiezan a manejar la misma verdad. O Muy todos pueden parecido creer a los que nada es fenómenos verdad. Exactamente. O que nada es verdad. Entonces, el hecho de decir que es verdad se vuelve una religión, porque la religión te hace un proyecto, un plano de vida. La espiritualidad es un fenómeno de búsqueda. El que dice que no, también está marcando su religión. Déjeme ponerle un ejemplo. Nace la escritura y la realidad se expande. Nace la escritura y usted puede hacer con la escritura muchas cosas. Los negocios se hacían en los templos, ¿se acuerda? El oráculo de Delfos decía cosas, pero aquellos tenían una memoria muy pequeña. Cuando la escritura Cuando pasar de una generación era difícil. Era complejo. Son pocas las cosas, sobrevivir era muy son difícil. pocas las cosas que han pasado de generación en La generación. escritura se expande el conocimiento, se expanden las realidades, ya hay un proceso de burocracia. Póngase a pensar, un señor inglés que decide que de acuerdo a sus números y de acuerdo a esa realidad, si él se lanza a un referendo, gana, porque tiene todo perfectamente estructurado. ¿Qué está sucediendo? Están manejando un principio de realidad objetiva. Sí, claro. Y se les está olvidando leer la realidad intersubjetiva de una sociedad. ¿Qué pasa? Pierden. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y está sucediendo no solamente en México, y no es solamente un tema de como algunos creen, de corrupción y eso con las encuestas. ¿Por qué se equivocan tanto las encuestas? No se equivocan, no la gente no está diciendo la verdad. No está diciendo la verdad. O tiene otra realidad. O está midiendo otras cosas. Tú estás midiendo una cosa y la realidad es otra que pasa por otro camino. Maestro. Y lo interesante del asunto es que esta distancia de lenguajes, el lenguaje políticamente correcto, el lenguaje que tranquiliza a una masa, que tranquiliza a una serie de personas, está teniendo la percepción de que no es verdad. ¿Por qué? Porque ya la realidad intersubjetiva se está manejando y todos están diciendo eso no es verdad. ¿Por qué? Porque esa realidad está basada en 5 o 6 cosas. Primero, la sensación de que algo hay de injusto,
Segundo, de que todo está desajustado. ¿Qué quiere decir? Que no te alcanza. Tercero, que no tienes una seguridad para tus hijos. Cuarto, que tienes miedo. Y la palabra miedo, si usted se transporta a la Edad Media, ¿a qué tenía miedo el medieval? A extinguirse como especie. Había muertes, había enfermedad, había cosas. ¿A qué tiene miedo el actual? Maestro, miedo a lo diferente, a lo diverso. Empiezan a ser el lenguaje del nacionalismo, que fue el lenguaje creado por la tercera época del romanticismo, el nacionalismo que Herder y Herzen manejaron, que dio como resultado guerras brutales, metáforas biológicas. ¿Y qué es la explotación del miedo y la explotación de las realidades y de la realidad y de la información como fe? Tú lo señalabas ahora. A ver, hemos hablado en estos días, ayer lo hicimos, del tema este de la masacre de Tepic, que a mí me parece un tema muy delicado, que un hombre que puede ser presidente del país diga, hubo una masacre y masacraron a niños y jóvenes, Oígame. es una denuncia terrible. Cuando le dicen, oye, no es así, aquí está la lista de los muertos, tienen 46, 45, 35 años, y la respuesta es, pues yo sigo pensando... Yo tengo información. Yo sigo pensando combata eso. que es una masacre y demuéstrenme que no hubo una masacre y que no los mataron. O sea, Es que eso es imposible. es imposible. Eso, entonces, Pero puedes operar con esa lógica la en creación lo que de sea. realidades. Simplemente es la gente que cree en ti y en lo que tú dices. Vámonos para atrás y ponemos un ejemplo. ¿Se acuerda aquella cosa china de llamada el gran salto hacia adelante? Claro. Que todo estaba basado en la Mao Zedong, agricultura, claro. y que decían, vamos a hacer que la agricultura se duplique, se triplique, porque es una gran riqueza, somos muchos, podemos trabajar. Los resultados que le dieron a este comité del gran salto hacia adelante les estaba diciendo que tenían un excedente del 60% en sus resultados, lo cual les provocó una gran alegría. Por eso vendieron una gran cantidad de toneladas de arroz. ¿Qué provocaron? Que no era cierto. Murieron millones de personas 12 de hambruna. millones de personas de hambre porque no era cierto. Le pasó lo mismo Eso- a la Cuba de Fidel con la gran zafra ahí Con de la los años caña de 60, azúcar, claro. exactamente, que las realidades que ellos manejaban no era cierto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Todo sistema se vuelve autoinmune, tiene su herida y busca curarse. ¿Cómo se curan? Haciendo reflexiones de realidad subjetiva que luego convierten en realidad objetiva diciendo, vamos bien, todo está en orden, todo está caminando. Y se les olvida que hay una sociedad que ya entendió que no tiene por qué decir la verdad, que por a ellos estar manejando de una manera clara su verdad, les estaba pasando que ellos se sentían de alguna manera distanciados. Entonces, tú quieres hacer un estudio, tienes que cambiar tus preguntas. Claro. Ya no puedes hacer... ¿Por qué me dice usted que las encuestas no caminan? Porque su metodología tal vez se está quedando vieja para esta nueva a realidad. un fenómeno distinto. A ver, y tienes además otro tema, que es el de la realidad virtual. No solamente esta realidad virtual a veces actúa como contrapeso de la realidad objetiva o la realidad subjetiva, sino que también crea lo que dice la palabra, una realidad virtual. Uno ve, por ejemplo, lo que se publica en redes sociales sobre algunos temas, dice, bueno, este país está a punto de incendiarse, la manifestación del otro domingo fue multitudinaria. Hablando de su idea, entonces, por las redes sociales no iban hubo más 9 de 10,000 millones de personas. No hubo más de 10,000 personas. Exactamente. La realidad virtual que usted plantea está provocando una especie de sensación de impunidad. Puedo decir lo que sea, puedo plantear lo que sea, no necesito sustento, no necesito afirmación, no necesito ver la mirada del otro, simplemente suelto una información y hay personas que creen que eso es cierto, cuando una gran cantidad de cosas, como dicen los políticos, está fuera de contexto. ¿Sí? No, está fuera de contexto y está fuera de la realidad. Algunas son mentiras conscientes, otras inconscientes. Ahora, hay creo que ya lo habíamos platicado, un documental inglés, salió en diciembre de este año, que se llama Hipernormalización, que le llama a este fenómeno hipernormalización, y dice que lo que están haciendo dirigentes políticos, y en este caso pone el ejemplo de Trump y de Vladimir Putin, es crear realidades alternas, como ellos mismos le llaman,
y contradictorias entre sí para confundir a la sociedad, a sus amigos y a sus enemigos y presentarlo precisamente como si todo fuera cierto. Pone el ejemplo, Vladimir Putin o el gobierno de Vladimir Putin apoya a grupos de izquierda, apoya a grupos neofascistas, tiene todo un discurso que dice que no va a invadir Crimea y le invade, que no se va a meter en Siria y lo hace. Hoy, estos días, acaba de quitar las leyes de violencia contra la mujer porque dice que si no son reiterativas, golpear a una mujer no está mal. Y al mismo tiempo se presenta como defensor de los derechos humanos. ¿No? Esa es la hipernormalización o esta Steiner hiperrealidad, decía, como le querramos. George Steiner decía, nunca había habido tanta información y tan poco conocimiento de las cosas. El gran filósofo Steiner. Ahora, lo que sí creo, maestro, es que tú construyes una realidad y crees en ella y la veneras, ¿sí? O sea, imagínense que usted y yo de repente junto con otros 60 millones no creyéramos en el dinero. Ya esa cosa no vale, no existe. ¿Cómo podemos hacer eso si toda la sistematización de la sociedad está basado en ese papel? Que al fin de cuentas es una pequeña metáfora de un proceso de control. Claro. ¿Sí? ¿Cómo puedes hacer una serie de cosas y cómo puedes negar una serie de cosas? Entonces, casi todo en la estructuración de una política desde el siglo XX, porque el siglo XX ha sido un siglo profundamente romántico en su idea explosiva de encontrar cosas nuevas, de no conformarte con lo mismo. Los románticos decían, ahí donde Dios se sintió a descansar es momento de provocar el caos. La estabilidad del siglo XIX luego vino con un desorden terrible en el XX con la Gran Guerra, la Segunda Guerra, y de ahí para adelante no hemos parado de buscar cambios, de buscar cosas. Si se da cuenta, los sistemas políticos son mitad realidad, mitad una ficción. Que esa ficción es lo que usted llama la hipernormalidad. Mira, ¿sí? hay una metáfora que es interesante. Hay una gran serie de televisión que se llama Westerland, ¿no? Que está pasando ahí, HBO. Es una historia donde una empresa crea una realidad. Es un pueblo del lejano oeste, uno habitado por androides. Maestro, cuando estábamos usted y yo y jóvenes se llamó Oestelandia, con Jules Briner. Claro, esa película con Jules Briner, allá en épocas de María Castaña. Llegan los turistas, digamos, que y tienen su realidad. Y tienen su realidad y pueden hacer lo que quieran, matar, violar. Pero es una metáfora de lo que sería el mundo en una realidad absolutamente virtual y sin las normas y las reglas que la realidad objetiva te pone. Donde todo es verdaderamente posible. Eso fue una ficción de 1970. No, sí, claro, aquella película con Jules Briner, que sí. había 4 reinos, uno del oeste, uno de Enrique VIII, y bueno, aquello era verdaderamente... La serie actual es fantástica. Fíjese, y todo tiene que ver con un proceso muy claro del ser humano. Si él puede ser o sentirse poderoso, va a aceptar cualquier realidad, si va bajo su beneficio. En aquel tiempo que experimentaban con seres humanos, ¿se acuerda? Sí, que claro. Ya por fortuna eso ya se terminó. Por lo menos públicamente. Por lo menos públicamente. ¿Se acuerda de aquel caso? Creo que fue el caso Myrtle. Contratan a seres humanos para que lleven a cabo un experimento donde uno de los contratados tiene que sentarse en una silla y recibe toques eléctricos cada vez que responde de manera equívoca. Y hay uno que juega el papel de interrogador, les explican el experimento, ellos viven 5 o 6 meses en ese experimento, eran cosas terribles, y les están pagando un dinero. Entonces, conforme fue avanzando el experimento, las respuestas se fueron haciendo más difíciles, las preguntas más complejas, y cuando fallaba el señor que contestaba, le tenían una descarga eléctrica, y la descarga cada vez era mayor, al punto del que interrogaba, dudaba, y decía, ya no quiero preguntar más, y salían 3 doctores y le decían, es su obligación, usted tiene que seguir con el experimento, porque ya le pagamos, ya esto, y entonces el señor, por obedecer, pues continuaba. Llegaba un momento en que estos señores pegaban de berridos, los que estaban sentados, berridos del dolor. Bueno, después les decían, perdóneme, esto es actuación,
lo que usted le hizo al Señor no le dañó, es En un lo más actor, mínimo. pero lo que hizo un ser humano en el placer de poder mandar a otro, de infringir a otro, de por un segundo sentirse que podía controlar las emociones de un ser humano, lo llevaban a cosas muy sofisticadas, maestro. La sensación que el humano tiene de poder llegar a romper los límites es lo que está sucediendo ahora con este señor enloquecido que creo que en 20 días ha hecho más escándalo que no sé qué Sí, cosa. señor. O sea, si a alguien le dijera a Trump que existe la conciencia del límite, si alguien le hubiera dicho a Chávez que existe la conciencia del límite, aunque él la encontró en la enfermedad, ¿sí? Si el ser humano entiende la conciencia del límite, va a adecuar un lenguaje y va a tomar en cuenta al otro. Lo que está pasando es que estamos dejando de ver al otro, estamos siendo individuos. Individuos quiere decir lo que no se puede dividir. Eres un ser humano totalmente aislado y dependes absolutamente de lo que el otro te conceda. La realidad fue construida así, en células de cooperación, maestro. Y ahora estamos en todo lo contrario. Es la gran historia de nuestros tiempos. Estas son las grandes historias de nuestros tiempos. Raúl, muchísimas Maestro, gracias. gracias. Gracias a ustedes.